Señor presidente, ¿cómo está? Pues muy bien, Adriana, muy contento de hablar contigo y con todo el auditorio. Es un tema que sabemos a usted le apasiona y ahora tras bambalinas comentábamos, le pregunto, ¿por qué, señor, lo veo tan empapado de este tema? Y me estaba comentando justo antes de salir al aire que desde pequeño tiene esta conciencia del cuidado del planeta. Sí, y bueno, más que la tuviera yo, la tenía mi padre, a quien yo quise, admiré muchísimo y seguí toda la vida y lo recuerdo con mucho cariño. Pero él por alguna razón se empezó a involucrar en estos temas. Por ejemplo, el documento que hoy cité, del Club de Roma, él lo citaba entonces, estoy hablando de los 60 o los 70. 70 fue cuando yo lo oí de sus palabras. Y usted era un niño y decía, ¿qué es eso? No, a mí me fascinó, porque ¿Ah, sí? bueno, también desde niño él nos llevaba en el jardín ahí de la casa paterna en Morelia. Pues él nos enseñó a plantar y plantaba árboles, ¿no? Es un jardín junto a la casa y plantó pues muchísimos árboles. Además acabamos de tener que tirar desgraciadamente un pino que yo me acuerdo que lo sembramos con él, un pino enorme que se plagó y hubo que tirar. Sí, pero bueno, pues volviendo al tema, sí. Él empezó a hablar, yo recuerdo, era una convención incluso del PAN, y de buenas a primeras él era el ponente y empezó a sacar los temas del hombre y la naturaleza, estas brechas que hablan del hombre y la naturaleza y el norte y el sur, el rico y el pobre. Y entonces empezó a hablar de que se preveía que en el futuro empezaran a derretir los polos, se preveía que las cumbres nevadas de los grandes volcanes de las cordilleras americanas, africanas, japonesas, desaparecerían. Tú puedes ver ahora el Popo y el Isla, ya no tienen nieve perenne, solo tienen nieve estacional, el Kilimanjaro, el Fujiyama, en fin, y que habría lluvia ácida por el ácido sulfúrico mezclado con el agua, en fin. Se prevía lo que ya es una lamentable realidad. Se prevía lo que hoy es una lamentable realidad, que aumentaría el nivel de los océanos, la temperatura de la Tierra. Incluso un amigo de mi papá, muy serio, se acercó con nosotros después de eso. Mi papá murió de arteriosclerosis y nos dijo, yo creo que su papá ya está afectado. Está exagerando. Sí. No, algún problema traía de su enfermedad, no sé cuánto. Pues la verdad es que no, la verdad es que... Y yo me quedé muy impresionado de lo que él decía, me enseñó a amar muchísimo la naturaleza, desde la propia perspectiva de mi mamá y mi papá. Mi papá era un hombre también muy creyente, decía que el problema que hemos tenido en México es que nos enseñaron a cuidar la relación entre el hombre y Dios, ¿no? Entre la criatura y el creador. Sí. Somos un país de mucho culto religioso, pero no de una cultura de valores religiosos. Y no tenemos cuidado entre una criatura y otra, y menos entre la criatura y la creación, decía. Ah, qué hermoso. Entonces, bueno. Yo evoco constantemente, señor presidente, con el auditorio, en radio, en televisión, Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Es cierto, pues no lo había oído, pero sí es cierto, sí, ¿no? La Sí. verdad es que mi padre fue muy cuidadoso en eso, yo quedé impregnado de esa idea a lo largo de joven, de estudiante, de político incluso. He visto con mucho dolor cómo se van perdiendo nuestros bosques, nuestras selvas, nuestros ríos. Y te voy a decir en breve, Adriana, si yo no fuera presidente y me pudiera dedicar a eso, sería muy feliz. O sea, si hay algún tema que a mí me gustaría dedicar mi vida, es al tema ambiental. Y están a unas horas, señor presidente, de 4 años de gobierno, 1 de diciembre. Y pues el tema central para esta conversación es precisamente el cuidado del planeta Tierra, el único que tenemos, y como lo mencionaba hoy también en su discurso inaugural. ¿Qué logros considera usted grandes a resaltar y qué pendientes hay en estos 4 años de gobierno en materia ambiental? Primero, la parte forestal, que para mí es muy importante. Fíjate, Adriana, que en la década pasada la FAO estimaba que en México se perdían 355,000 hectáreas de bosques y selvas por año en México, por tala, por incendio, por agricultura. Nosotros hemos logrado reducir la tala, la agricultura, es decir, la pérdida de hectáreas forestales de 350,000 a 155,000 nada más. Es decir, en promedio de los 5 años, 2005-2010, quiere esto decir que hemos reducido la tasa de reforestación en 56%. Y no solo eso, este año yo creo que se perdieron menos de 130,000 hectáreas.
y la meta es llegar a cero. Y además hubo menos incendios en este verano. También, aunque hay que matizarlo y decir con toda honestidad que también hubo más lluvia, ¿no? Pero en fin, en síntesis, yo creo que la mezcla de elementos aleatorios de la naturaleza y políticas públicas es lo que debe llevarnos a una tasa de deforestación cero. La otra, el tratamiento de aguas residuales. A principios de la década se trataba menos del 20% del agua que usábamos. Hoy ya estamos tratando el 46%. Yo cuando entré a la presidencia tratábamos el 32%, hoy ya tratamos el 46% y cuando termine vamos a llegar al 60%, si no es que más. ¿Enfocándose específicamente a ciertos puntos de la República Mexicana o de qué depende el tratamiento de aguas residuales? De todo, desde pequeños poblados, es decir, hay sistemas muy sencillos para pequeñas comunidades que son mucho más biológicos, mucho menos sofisticados, hasta grandes plantas de tratamiento en las grandes ciudades. Mira, estamos haciendo los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Guadalajara. Ahí en el Ahogado es una planta y en la Barranca va a estar otra. La del Ahogado es una junto al aeropuerto de Guadalajara, la de Agua Prieta va a estar otra ahí en la Barranca de Huentitán. En la Ciudad de México, que es increíble que no tenga un sistema de tratamiento, salvo para una décima parte del agua que usamos, estamos ya construyendo la planta de tratamiento de agua residual más grande de América Latina. ¿Cuándo se echará a andar? Pues yo espero terminarla como presidente, ¿no? No, echada a andar ya está, ya se está construyendo, pero esperemos que se termine la obra antes del 2012 o en el 12. Y tenemos además un sistema que yo estoy tratando de orientar incentivos. Por una parte, Banobras, desde que estaba yo de director, tiene un sistema en el cual, si hay un operador privado para una planta de tratamiento, se licita y se le da un apoyo económico al concesionario que ofrezca, o más bien que le pida menos dinero al gobierno, déjame decirlo así. Y con eso empezamos a hacer plantas de tratamiento. Yo creo que hemos hecho en este gobierno, en el mío, más de 400 plantas de tratamiento. Y finalmente lo que se está haciendo en mejorar los combustibles. Por ejemplo, estamos cambiando las plantas de Comisión Federal de combustóleo a gas natural y también estamos empezando a cambiar parte de la gasolina que se quema. Ya reconfiguramos Minatitlán y ya va a producir por primera vez en México gasolina ultra baja en azufre, que va a reducir de 500 partículas por millón, que es lo que hacen esa nata negra en la Ciudad de México, a como a 30 partículas por millón la gasolina, y que esperemos eso contribuya a mejorar el ambiente. Y finalmente, en materia eléctrica, empezamos de cero, no había ni un megawatt en México de energía eólica, y cuando yo fui secretario de Energía le propuse al entonces presidente Fox que hiciéramos el primer parque, finalmente lo logramos, ya me tocó inaugurarlo como presidente, 100 megawatts de energía eólica, y ahora tenemos ya más de 500, y yo voy a cerrar mi gobierno con más de 2,000 megawatts de energía eólica, que alcanza, pues digamos, para darle batería, literalmente, pues a una ciudad de mediano tamaño o incluso de gran tamaño. Yo creo que México tiene un enorme potencial. También aquí en Cancún vamos a presentar el potencial eólico y solar de México, de energía renovable. Es infinito. Enorme. Sí. No quiero dar cifras, bueno, te anticipo. Sí. Creo que anda por más de 70,000 megawatts. Consiste una cosa, que ahorita todas las presas de CFE, todas las plantas, todo el potencial que tiene ya CFE puesto, es como para 51,000 megawatts. ¿Eso qué quiere decir en habitantes, en ciudades? O sea, el CFE le da luz al 99% ya de los habitantes de México y a todas las industrias. Pero el potencial que tenemos de energía eólica solamente, energía que viene del viento, es de más de 70,000 megawatts. Quiere decir que ahora sí que con puro aire podríamos darle la energía que necesita todo México. ¿Cuál es el problema? Que la tecnología esa es todavía más cara que otras tecnologías y tenemos que ir poco a poco, pero me parece que estamos haciendo pasos muy, muy importantes. ¿Y los pendientes que usted consideraría que no le alcanzaron los 6 años? Una es, me hubiera gustado, bueno, está en el Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, las metas del Plan Nacional de Desarrollo en materia ambiental yo creo que las vamos a cumplir. A mí me hubiera gustado, por supuesto, terminar de tratar todo el agua que usamos. Al 100%, decir, en esta administración. Pero está en el Plan Nacional de Desarrollo, lo previmos llegar al 60 y vamos a llegar. Yo espero que la próxima década terminemos. La otra es el ProÁrbol mismo, que es un programa muy eficaz para reducir deforestación, pero a mí me hubiera gustado todavía el que se pudiera ver ya físicamente, ¿no? Por ejemplo,
Yo tengo la ilusión de que algún día las cumbres boscosas que rodean a la Ciudad de México, no solo en el Ajusco, sino en la carretera Cuernavaca, La Marquesa, todavía tú puedes ver parcelas de maíz o de trigo en medio del bosque. Sí. Así está como comido a mordidas en las puntas de los cerros, ¿no? Sí. Que ojalá, el programa consiste en que le pagamos a la gente para que en lugar de cultivar granos, cuide los árboles, cuide el bosque. los plante, los reforeste. Yo le razonaba a los indígenas de Chiapas un día que fui, a ver, espérenme, yo sé que ustedes tienen hambre y que los abuelos tiraron los árboles para plantar maíz y ya no les da, y que ustedes tienen que plantar maíz, sembrar maíz, porque si no se mueren de hambre, pero digan, ¿cuánto les da una tonelada de la hectárea donde están? No les da ni una tonelada de maíz al año, y una tonelada estamos hablando que cuesta menos, le pagan al indígena menos de 2,000 pesos al año por esa hectárea, menos el abono que le tuvo que poner, que deben ser 400 pesos, le quedan como 1,500. Mira, yo prefiero darte todo el maíz que necesites tú y tu familia todo el año, y vamos a volver a plantar más un pago adicional, un premio, te estoy dando, pues no sé, 4 o 5,000 pesos por hectárea, con tal de que te encargues de que los arbolitos que vamos a poner, tú los cuides. Entonces ese programa nos está ayudando a recuperar la capa forestal y también nos está ayudando a mejorar las condiciones económicas de comunidades indígenas en Chiapas y en todo México. Sí. Y ya aquí en Cancún, que inauguró esta mañana la COP16, veía en su discurso, tengo aquí la versión estenográfica, que hablaba, señor presidente, de una iniciativa de la Conferencia de Comunicación sobre Cambio Climático. ¿Qué es eso? Yo estoy llegando a la conclusión, Adriana, de que la ciencia ahí está, habla de cosas súper claras, unas verdades elementales. Se está calentando la Tierra, eso está demostrado. Sí. Hay más emisiones de carbono, está demostrado, y que hay una correlación entre estas dos cosas, entre el aumento del carbono y el calentamiento. Pero no hemos sabido movilizar a la gente y a los gobiernos para que todos le atoremos al compromiso. Ese es el asunto, porque inclusive recuerdo países como Estados Unidos firmaron el protocolo de Kioto, pero luego no lo ratificaron, se reúnen, una cumbre aquí, otra reunión allá, y a fin de cuentas pues la problemática sigue creciendo. ¿Qué hacer para presionar algún tipo de sanciones, algo que realmente sacuda y haga reaccionar y accionar a quienes no cumplen, que además por lo regular son los que más contaminan? Así es. China y Estados Unidos, por ejemplo. Por una parte tenemos la parte diplomática, que es lo que estamos haciendo aquí. Pero por la otra, yo creo que tenemos que empezar una nueva vertiente, que es cómo movilizar a la opinión pública en todo el mundo. Es decir, somos ya 7,000 millones de pasajeros en este planeta. El único que tenemos. El único que tenemos. ¿Cómo hacemos para que por lo menos, pues ojalá los 7,000, pero por lo menos, imagínate tú, el día que 1,000 millones de seres humanos presionemos a nuestros gobiernos para que actuemos en este tema, pues ese día va a empezar a funcionar la parte diplomática, ¿no? Mientras tanto, mientras la gente esté ajena, no le expliquemos bien los riesgos del cambio climático, pues la gente no va a participar. Y hay que decirle a la gente, lo que nos pasó en Tabasco, y lo que nos pasó en Chiapas, y lo que pasó en Monterrey, es el cambio climático. Nos está costando más enfrentar sus consecuencias que enfrentar los costos de prevenir el cambio climático. Ese es todavía es como un paradigma, una disyuntiva, ¿nos conviene o no nos conviene? ¿Crecemos o no crecemos? ¿Cómo poder empatar ese crecimiento tan necesario de toda la humanidad sin dañar a nuestro planeta? Y sobre todo, insisto, presidente, ¿cómo presionar a quienes no cumplen o ponen metas de aquí al 2100? Es bien complicado. Efectivamente, yo hablaba de un dilema, Adriana, ¿no? ¿Por qué no avanzamos? Pues porque aparentemente hay que escoger entre dos cosas. O crecemos económicamente o combatimos el cambio climático. Entonces, ¿tú qué dices como gobernante, como pueblo? No, pues ahora sí que mejor crezcamos y, claro, que el que venga atrás que arre, como decimos, ¿no? Y nosotros, países pobres, ¿qué decimos? O combatimos la pobreza o combatimos el cambio climático. No, pues combatamos la pobreza. Y por eso no avanzamos. ¿Cómo podremos romper este candado? La clave es que encontremos la manera en que al mismo tiempo que combatimos la pobreza, combatimos el cambio climático. Lo que se llama el camino verde, el crecimiento sustentable o el desarrollo sustentable. Si tú te fijas, el Plan Nacional de Desarrollo se llama así, Desarrollo Humano Sustentable. ¿Hay manera? Sí, sí hay manera. Yo creo que estamos encontrando las pistas. Uno es, por ejemplo, lo que yo platicaba de los campesinos de Chiapas. La señora que habló hoy está en ProÁrbol, ¿no? Es una señora
a las ¿Tomasita? Simona, a las que les pagamos por cuidar los arbolitos que plantaron, a las que les damos estufas ecológicas, a las que les damos hornos ecológicos. Ellas hacen cerámica. Un horno ecológico no solo contamina menos, también les cuesta menos la leña, porque consume menos leña. Las señoras están teniendo mejor ingreso, están recibiendo el apoyo de ProArbol. Esa es una manera en la cual combatimos el cambio climático y combatimos la pobreza de las señoras. Esa es la ruta del desarrollo sustentable. Una de las cosas que se van a aprobar en Cancún, que será un gran avance, son los llamados mecanismos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de suelos, que se abrevian los RED o los RED Plus. Y estos mecanismos cumplen con el objetivo del desarrollo sustentable, combaten pobreza y al mismo tiempo combaten cambio climático a través de preservar el área forestal de todo el mundo. ¿Qué tanto funciona para combatir el cambio climático? Pues mira, yo te puedo decir que de cada 5 toneladas de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera, por lo menos una o más de una proviene de la tala de los bosques o de la quema o de incendios forestales. Esto quiere decir que si damos un paso en materia forestal, que lo vamos a dar en Cancún, estamos avanzando por lo menos con la quinta parte de la solución por solo esa materia. ¿Algún otro paso, alguna otra esperanza que podamos ver posible cumplir? Mira, déjame en este encuentro de Cancún. Otras cosas en Cancún que yo creo que sí va a haber acuerdos es en adaptación. ¿Qué significa la adaptación? Es cómo adaptar precisamente a los pueblos más pobres, cómo ayudarlos a adaptarse al cambio climático. Déjame ponerte un ejemplo claro de adaptación. Villahermosa, ¿no? ¿Tú te acuerdas que se inundó 70% del territorio en 2007, ¿no? Fue terrible. Bueno, pues con la novedad de que ese no fue la mayor temporada de lluvias en Tabasco. La mayor fue en 1955, nosotros todavía no nacíamos, ¿no? En que se inundó totalmente Tabasco. Y bueno, en 2010 llovió más del doble de lo que llovió en 1955 por el cambio climático. ¿Pero qué pasó? Sí se inundó una parte de Tabasco, pero no se inundó Villahermosa. ¿Por qué razón? Porque le hicimos obras de adaptación. ¿Y qué es eso? Muros, dragamos los ríos, levantamos algunas barreras, pusimos algunas presas, desviamos unos ríos, en fin. Pero eso es costosísimo. Bueno, el mundo a fuerzas va a tener que hacer costos de adaptación. Entonces vamos a llegar a un acuerdo de cómo transferir tecnología y financiamiento para los países más pobres en adaptación. Segundo, transferencia de tecnología. Es clave. Claro. Mira, el que se pueda construir una planta de generación de electricidad con tecnología, el que se pueda poner torres de energía eólica como la que pusimos aquí en Cancún para alimentar la COP. Sí, todo está con energía eólica, ¿no? No todo, pero eso se suministra una parte del centro de convenciones y el resto lo estamos haciendo dos cosas, comprando más energía eólica de otros proveedores y también neutralizando las emisiones, es decir, lo que se emite aquí, por ejemplo, la electricidad que estamos consumiendo en este momento, eso se neutraliza porque ya hay otra parte del país donde, por ejemplo, se están plantando árboles y los árboles secuestran carbón cuando van creciendo. ¿Qué es eso? Que producir electricidad tira carbón al aire. Un árbol cuando va creciendo empieza a absorber carbón para crecer. Entonces eso neutraliza las emisiones. Por eso esta convención va a ser emisiones neutrales. Ahora, volviendo al tema, ¿qué más podemos avanzar? Lo que se llama la creación del Fondo Verde que propuso México, que estoy casi seguro que lo podemos arrancar aquí. Y tiene dos vertientes, los mecanismos de financiamiento de corto plazo, que son a 2 años, hasta el 2012, que cuando se anunció en Copenhague que iba a ser como de 30 billones de dólares, 30 mil millones, decíamos, es imposible. Bueno, ya tenemos casi 28 mil donadores y proyectos que se pueden echar a andar casi de inmediato, por lo menos una buena parte de ese dinero. Y el financiamiento de largo plazo, que se ve mucho más difícil, porque estamos hablando de 100 mil millones de dólares al año para el año 2020, pero va a haber un avance porque ya hubo un grupo técnico encabezado por Noruega y Etiopía, donde México participó también, que ya tiene propuestas de alternativas distintas y es cosa de, en estos 9 años que faltan, poderlas precisar. Y otro más, los mecanismos de reducción de deforestación, que es un producto nuevo, si me permite decirlo aquí. Es la primera vez que se habla de esos mecanismos en toda la historia de las COPs
Y si sale, insisto, va a ser un gran avance para Cancún. Por último, señor, para despertar esa conciencia de la sociedad, específicamente a los mexicanos, ¿qué les diría? Para que todos nos unamos y exijamos a los gobernantes que tomen las decisiones adecuadas. ¿Cómo despertar esa conciencia de la ciudadanía, señor? Mira, tenemos que dar muchísima información, muchísima, porque es un tema bien complicado, ¿no? Es una labor pedagógica infinita. Yo creo que tenemos que explicarle a la gente que ¿por qué está subiendo la temperatura de la Tierra? Porque los gases que estamos echando a la atmósfera, básicamente dióxido de carbono, desde la era industrial y con el escape de los coches y las fábricas, se quedan en la atmósfera y se vuelven como un suéter, por eso se llaman gases de efecto invernadero. No dejan salir el calor que rebota y que antes se iba a la atmósfera, al espacio extraterrestre, digamos, y ahora se queda dentro y se calienta el planeta. El mar por eso está subiendo de nivel. Explicarle todo eso a la gente, que este calentamiento global altera el clima y que el clima provoca o la sequía que tuvimos el año pasado o las inundaciones que tuvimos en este año, pero es una alteración climática brutal. Tenemos que explicarle a la gente que tenemos que actuar contra el cambio climático. Y fíjate que no se trata de pagar o no pagar, vamos a pagar a fuerzas. Lo estamos pagando. Lo que tenemos que escoger es o pagamos por prevenir y evitar el cambio climático, o pagamos los costos de sufrir en el futuro el cambio climático, que se calcula que serán por lo menos 10 veces más que los costos de prevenirlo. Y entonces esta labor educativa es fundamental, tenemos que explicar a la gente y luego movilizar a la gente precisamente a las cosas ambientales que son las que más cuentan. Pues señor, muchísimas gracias por la hospitalidad y la oportunidad para precisamente tocar estos temas y que nuestro auditorio esté al pendiente de ello, informarles sobre todo lo que está ocurriendo aquí y pues muchas gracias por la conversación. Al contrario, Adriana, con muchísimo gusto.